Y yo soy alguien promedio en todo. No soy bueno corriendo, no tengo una mente diferente, no tengo retención diferente, no tengo nada diferente. Soy idéntico que todos. Soy un güey promedio. Lo que sí les gano a casi todos es que soy extremadamente obstinado y extremadamente dedicado en lo que quiero hacer. Y por eso termino sobresaliendo. Intenso. Pero todos pueden. Y acabas de hacer una gran hazaña ya en el Maratón de Sables. Experiencia padrísima, 250 kilómetros. Sé que suena dificilísimo, no es tan difícil. La verdad es que cualquiera podríamos hacerlo. Y este tipo de ultramaratones te dan eso. Tiene muchísimo que ver con lo que es emprender, ¿no? Primero, es una carrera de resistencia. La segunda es que nunca sabes lo que te vas a ir encontrando. Y por último, es el poderte observar desde afuera. Eres muchísimo más analítico y muchísimo más objetivo. Y yo creo que muy poco nos damos la tarea de conocernos a nosotros mismos y de ver cómo reaccionamos. Las redes sociales han fregado millones de cosas en los seres humanos. Es una comparación relativa. Todos están en la playa, todos están en aviones y hace que te sientas extremadamente insatisfecho con tu vida. Yo era un emprendedor frustrado en donde yo intentaba de encontrar dónde estaban las pequeñas oportunidades de cosas chiquititas. Las industrias y las empresas nos llevan a que estemos sentados 8 horas, 10 horas enfrente de una computadora tratando de ser productivos. Es imposible. El cerebro no está hecho para eso. Mi invitado el día de hoy es Jorge Combe. Es cofundador de Compa, Monopolio y DD360, firma fintech especializada en financiamiento residencial en México. Son uno de los principales fondeadores de desarrollos inmobiliarios aquí en el país. Previo a esto fue director en Goldman Sachs en el área de banca de inversión. Combe tiene un MBA por Wharton y es economista por el ITAM. Vamos con esta entrevista épica con Jorge Combe. Estimado Combe, bienvenido, muchas gracias por estar aquí. Al revés, mil gracias por la invitación. Ahorita comentábamos, pero ya llevaba yo algo de sin estar grabando podcast. En algún momento tenía que trabajar, ¿no? Entonces ya nos pusimos a trabajar y ya andamos acá de regreso. Entonces encantado de estar aquí contigo. Mil gracias por la invitación. También hay que chambear. Ahorita antes de la entrevista estábamos platicando que yo me siento muy inspirado por tu perfil, porque eres alguien multifacético y creo que tienes mucho que aportar. Vamos a hablar de dinero, vamos a hablar de inversiones, vamos a hablar de emprendimiento. Pero también te he seguido la pista recientemente en redes y acabas de hacer una gran hazaña ya en el Maratón de Sables y me encantaría que me contaras cómo te fue. Buenísimo, sí, encantado. Primero, si quieres, te platico muy rápido el cómo llegué a esto de los ultramaratones. Y bueno, yo... Perdón. Yo empecé a correr como en el 2010. Empecé a correr porque mi hijo lloraba cuando acaba de nacer. Lloraba todo el tiempo y entonces a las 5 de la mañana estás despierto y dices, ¿qué hago, no? Entonces empecé justamente por eso a correr. Y corrí y empecé con 5 kilómetros, luego 10 kilómetros. Soy alguien competitivo, entonces 20 kilómetros. No competitivo en el sentido de que yo ganara, sino que me gusta la competencia, me gusta la carrera, me gusta como irte superando contra ti, ¿no? Entonces corrí 5, corrí 10, corrí medio maratón. Y vi que soy muy lento. Luego hice maratones y soy lentísimo. Entonces soy malísimo. Entonces yo llegaba con todos los cuates que dices, ¿cómo es posible que me esté ganando, no? El señor, la señora o cualquier que te está ganando. Y me brinqué a triatlones porque dije, a lo mejor entre más difícil sea la prueba, a lo mejor ahí voy a encontrar que tengo un nicho donde les gano más por perseverancia que por capacidad. Claro. Hice triatlones, hice de todo de triatlones, desde un sprint hasta un Ironman y no me gusta la bici. Entonces después de estar entrenando tantas horas en la bici, dije, no, tengo que encontrar algo que sea de más larga duración porque donde yo era muy bueno era como en las etapas finales, donde es más mente que cuerpo. Porque cuerpo, yo digo que estoy atrapado en un bocho. Entonces, como no tengo capacidades físicas, entonces tengo que suplirlas por capacidades mentales y de resiliencia, ¿no? Y entonces por eso brinqué a los ultramaratones. Y empecé a hacer ultramaratones el año pasado. El año pasado hice un 100 kilómetros en Estados Unidos. Y luego intenté 2 veces hacer una carrera que no he podido completar, pero que eventualmente la voy a completar, que son 175 kilómetros en Niza. Y un amigo o un conocido, cuando vio que estaba yo haciendo esto, me dijo, oye, ¿por qué no nos metemos una carrera en el desierto? 250 kilómetros en el Maratón de Sables. Órale, va. O sea, sin haberlo ni pensado. Y justamente ahorita la terminamos. La terminamos hace 3 semanas o 4 semanas, claro, que son 250 kilómetros en Marruecos. Viajas de Marrakech a Ouarzazate, a una ciudad. Luego te vas hacia el desierto, hacia Argelia. 6 horas en camión. Y son en 6 etapas. Entonces las etapas van variando de cuánto es. Son fijo lo que tienes que ir corriendo cada día. Corrimos aproximadamente, ¿no? Pero corrimos como 30, 40, 84, 40, 30, 20 kilómetros en cada una de las 6 etapas. El de 84 rudísimo. Los 2 primeros días tuvimos suerte porque salimos muy temprano. Salimos como a las 6 de la mañana a correr. Y entonces no nos tocó mucho calor. El de 84 sí me tocó bastante calor. Al día siguiente, el de 40, 42 también me tocó bastante calor. Entonces sí llegamos a estar en 40 grados, 45 grados. Y luego en el desierto
no estás acostumbrado porque pues, nunca corres en la arena, ¿no? Porque cuando vas a la arena es cuando vas a la playa y a lo mejor son 10 metros que tienes que cruzar de playa para llegar de arena que tienes que llegar al mar y ya, pero no estás muchísimo más pesado. Una pesadilla porque se te sume el pie, o sea, yo pensaría que de los 250 kilómetros son como tercios. Una tercera es arena blanda, una tercera es arena fuerte o solidificada, que muchos de ellos tienen a ser ríos o lagos que nada más queda la sal arriba y todo lo demás es como si fuera tierra. Pero sigue siendo otro ambiente completamente diferente de donde estamos, ¿no? Cuando llegamos allá a la carrera, éramos un grupo como de 12 mexicanos en total los que nos juntamos al principio para ver. Y todos, ¿dónde entrenas tú? ¿Dónde entrenas? Y yo, yo en bosques de las lomas, en el Sope y en este tipo. ¿Cómo hay entrenas? Pues sí, pues no hay desierto, no hay mucho desierto de dónde poder entrenar, ¿no? Claro. Experiencia padrísima, 250 kilómetros. No me tocaron condiciones tan difíciles. Yo pensé que iba a ser mucho más difícil de lo que es. Sé que suena dificilísimo, no es tan difícil. La verdad es que cualquiera podríamos hacerlo. O sea, con entrenar 3 a 6 meses, yo creo que estás armado para echarte los 250 kilómetros. Eso suena más difícil de lo que es. ¿Y tu cuerpo y tu mente reaccionó como te lo esperabas? Sí, de hecho, mucho mejor. Yo quería echarme 50 horas en total. Terminé como en 42 o algo así. No que es importante, porque da lo mismo las horas que hagas, ¿no? Son más como retos personales. Pero te lo digo más de contra mí. Yo soy malo, entonces siempre lo que me gusta es estar como en la parte de arriba de la tabla, ¿no? Si vamos a hacer 100 compitiendo, quiero estar en 50. Pero más como reto personal, una vez más, es secundario. Y acá terminé mucho mejor, terminé como en el 30. Entonces, era mucho mejor de lo que yo esperaba. Pero también lo encontré no tan retador como yo esperaba, sobre todo por el calor. Los primeros días nos fue muy, muy, muy bien a comparación de lo que yo estaba esperando. La forma en la que piensan muchos es ponerte en las circunstancias más similares en las que vas a estar. Pero cuando se convierte en algo difícil, a nivel técnico, hoy en la montaña, voy a ir a Denali, pues te encierras en un congelador a entrenar o qué, te pasó algo similar. ¿Cómo te pones en las circunstancias más similares para prepararte para los momentos de verdad? Sí, muy, muy difícil. Yo creo que lo que tienes que entrenar en este tipo de cosas es cómo reacciona tu cuerpo cuando estás cansado. Y eso es lo que intenté. Entonces, durante el entrenamiento lo que traté fue de llevar al cuerpo medio al extremo para que cómo reacciono cuando estoy cansado. O sea, lo más que llegué fue en cerca de Puerto Vallarta, pero entrenando a 30, 40 grados. Y durante esa semana hice 3 maratones. Entonces, lunes maratón, martes maratón, jueves maratón y otros días de 30 kilómetros. Corrí casi 200 kilómetros esa semana, pero después de haber corrido un maratón en el lunes, te levantas el martes y dices, madre, quiero hacer todo menos correr ahorita. No, sí, ponte los tenis, empiezas a correr y solito el cuerpo se empieza a acostumbrar. Es increíble el cuerpo, la resiliencia y el nivel de adaptabilidad que tenemos todos adentro. Y la capacidad de recuperación. Increíble. Forzarla. Increíble. Pero te sientes mal, pero es más mental. Y dices, no, me duele todo, no sé cómo voy a correr 10 kilómetros. Empiezas a correr, empiezas a trotar y de repente solito empiezas a agarrar ritmo y dices, puta, me siento increíble, ¿no? Podría yo seguir sin ningún problema. Oye, ¿y qué es lo más importante que has aprendido de las carreras de larga distancia? ¿Cuál es esa parte de mentalidad que tú dices, mira, esto lo saqué de los ultramaratones o del full iron, ¿qué has sacado de ahí? Me encantan los ultramaratones y muy buena pregunta de cómo lo ligo con todo. Yo creo que son aprendizajes y son situaciones que te llevan al extremo. Siempre he dicho y siempre he pensado que nos conocemos mejor en los extremos. Cuando quieres conocer a alguien, si lo llevas al extremo de dinero, para bien o para mal, sale. De fama, para bien o para mal, sale. De hambre, también para bien o para mal, sale. Y también en este tipo de situaciones en donde llevas a tu cuerpo al extremo, en donde no sabes cómo vas a reaccionar, donde el sol está en el peor calor, como que sale tu verdadero yo. Y yo creo que muy pocos nos damos la tarea de conocernos a nosotros mismos y de ver cómo reaccionamos. Perdón. Y en este tipo de situaciones, cuando tienes el calor en contra, cuando llevas 80 y tantos kilómetros, es cuando solito empiezas a recapacitar. Y digo, mucha gente le llama meditar. Yo creo que esta es mi manera de cierta manera de meditar. Al final, meditar es simplemente, yo creo que en el cerebro tenemos 2 cosas. Tenemos uno que es nuestro sistema central, que es el que está como ordenando. Yo le digo el director de orquesta, ¿no? Que es el que siempre está ordenando este pensamiento, ahorita puedes, este no. Cuando estás sin haber dormido 2 días porque estás corriendo, cuando estás a 40 grados de calor después de 80 kilómetros, cuando estás sin haber comido durante 3 o 4 días, como que ese director le da flojera, se empieza a dormir y empieza a salir el verdadero tú. Pero es increíble cuando empiezas a conocer, que es todo lo que llamamos el subconsciente, ¿no? Pero cuando empieza a salir tu subconsciente y siempre salen este tipo de situaciones extremas. Y yo creo que llevo estos 24 o 36 meses como conociéndome mejor, es increíble. El conocerte mejor, cuando reaccionas, observarte desde afuera. Y este tipo de ultramaratones te dan eso. Yo te diría, no es nada más llevarte al extremo.
aparte de llevarte al extremo, como que te explica muchísimo y yo creo que tiene muchísimo que ver con lo que es emprender, ¿no? Primero, es una carrera de resistencia. Cuando todos estamos emprendiendo y sobre todo en momentos como lo que pasó 2020, 2021, 2022, donde cualquiera levantaba dinero, donde cualquiera podía invertir, donde todos éramos expertos, pues era un sprint, no era una carrera de largo plazo. Y de repente pasa lo mismo en los ultramaratones. De repente es a lo mejor en el kilómetro de una carrera de 100, es en el kilómetro 80, en el 90, en donde empieza a ver cómo se va quedando la gente. O la segunda mitad se empieza a quedar la gente. Ves a la gente sentada, ves a la gente que salió muy rápido. Todos les gusta salir muy rápido. Me parece que en el emprendimiento es algo parecido, ¿no? Todos quieren demostrar muy rápido sin saber que es una carrera de mediano y de largo plazo. La segunda es que nunca sabes lo que te vas a ir encontrando. Pasa muchísimo en los ultramaratones. Yo cuando empiezo una carrera no tengo ni idea. No tengo ni idea de cómo va a ser el trayecto, nunca lo he corrido. No tengo ni idea de cómo está el clima. No tengo ni idea de cómo va a reaccionar mi cuerpo en ese momento. O si me voy a tener deshidratación. Y poco a poco lo vas conociendo y vas reaccionando. Y por último, que creo que también ayuda muchísimo, es el poderte observar desde afuera. Y una vez más, cuando este director de orquesta lo vas apagando, y lo mismo pasa en el emprendimiento. Cuando empiezas a ver por qué tomaste una decisión, por qué reaccionaste, por qué te peleaste, por qué tuviste una reacción con un proveedor, con un cliente, con un competidor, empiezas a ver también cómo estás haciéndolo. Y cuando lo ves todo desde afuera, como cuando te separas de tu cuerpo, lo puedes ver desde afuera, que me pasa muchísimo dentro de las carreras, eres muchísimo más analítico y muchísimo más objetivo. Es bien fácil cuando tienes un problema darle consejo a un amigo y decirle, no sos tonto, deberías de hacer A, B, C, D. Pero cuando tú eres el que tienes ese problema, te cuesta muchísimo trabajo el darlo por el apego que tienes al problema que tienes. Cuando te sales un poco de ti, cuando te puedes ver desde afuera, es mucho más fácil y me pasa a mí muchísimo durante las carreras. Por eso me encanta llevar mi cuerpo al límite, me encanta este tipo de carreras y espero seguirlas haciendo. Oye, Combe, ahorita vamos a hablar de DD360, vamos a hablar de Monopolio, vamos a hablar de Compa. Pero cuando alguien te pregunta a qué te dedicas, porque eres alguien multifacético, eres un emprendedor, eres inversionista, a ver, ¿cómo le puedes explicar a la gente a qué te dedicas tú? Sí, yo soy un banquero frustrado. Fui banquero muchísimos años. Empecé desde Banorte, siendo trader. Luego fui banquero de inversión. Estuve en varios bancos. Y luego, por último, estuve en Goldman como banca de inversión. Y me di cuenta que no era lo que me gustaba. Son lugares espectaculares. Aprendí y prácticamente todo lo que sé y todo lo que sé de finanzas se lo debo a estos lugares. Entonces, qué bueno que estuvieron. Pero me di cuenta que no me gustaba. Yo era un emprendedor frustrado en donde yo trataba de encontrar dónde estaban las pequeñas oportunidades de cosas chiquitititas. Y ahí es donde yo me daba cuenta que era lo que me gustaba. Entonces yo te diría, ¿quién soy al día de hoy? Soy un emprendedor que me encanta encontrar problemas chiquitos, ver cómo los resuelvo. Y no solamente cómo los resuelvo, sino cómo de repente vas creando o un ecosistema o una red de soluciones en donde cuando encuentras que solucionas el problema A, este problema A también está ligado con el problema B y empiezas algo más chiquito. Y es lo que hemos hecho dentro de D360. D360 la fundamos mi socio y yo, Martín Warren y yo, en el 2017. Y vimos que había un problema que era muy, muy peculiar y una industria chiquititita, que era dar créditos subordinados para la industria inmobiliaria. ¿Qué es un crédito subordinado? Normalmente, y sin entrar a algo muy técnico, ¿no? Pero un crédito subordinado es cuando vas a financiar un proyecto, normalmente lo financias con deuda y con capital. Y hay algo que es un híbrido de los dos, que lo que haces es, yo voy junior, es decir, si quiebra el proyecto, primero cobro la deuda, yo voy junior a la deuda, pero senior al equity. Entonces se parece entre deuda y equity. Y empezamos con eso a hacer proyecto por proyecto. Cuando resolvimos ese problema, lo que nos dimos cuenta es que los desarrolladores vivían un siguiente problema, que era, ya que tú me diste este crédito mezanino, crédito subordinado, ahora tengo que ir a conseguir el crédito del banco. Dijimos, oye, primero pensamos, ¿por qué no nos convertimos en un broker que les damos nosotros el servicio de conseguir el crédito? Pero después lo que nos dimos cuenta es, pues no hay que ser el broker. ¿Por qué no mucho mejor si nosotros somos los que les resolvemos el problema como tal, dándoles el crédito? Y ahí es donde nos integramos para adelante. Entonces ya dábamos el mezanín se convertía después en un crédito puente. Y después lo que nos dimos cuenta también es que gran parte de la oportunidad no solamente estaba en apoyar al desarrollador, sino que había un mercado de inversionistas y de gente que quería comprar su primera vivienda, que los bancos estaban, no sé si tratando mal o simplemente no diéndoles el servicio que deberíamos de tener todos los mexicanos. Entonces lo que tenemos al día de hoy es una financiera donde financiamos desde el terreno se convierte después en crédito de construcción después se convierte en los créditos individuales a
a los compradores finales. La primera mitad es créditos a los desarrolladores como tal y la última es a los créditos individuales de las hipotecas individuales. Hemos ido creciendo muchísimo la cartera. Hemos crecido desde que empezamos, Martín y yo, prácticamente con nada. Hasta ahorita traemos créditos ya comprometidos por más de 13,000 millones. Si fuéramos un banco, seríamos el tercer o cuarto más grande ya de México de lo que estamos haciendo. Wow. Y pensamos que hay oportunidad de ser el uno. No tanto por ego, que siempre es difícil aquí andar platicando con el ego y batallando contra el ego, pero porque el mercado lo pide. Porque simplemente... Hay frustración y hay oportunidad. Los bancos llevan 40, 50 años en una posición muy cómoda sin haber innovado prácticamente nada. Entonces, cuando llegas y empiezas a cambiar un poquito las reglas y empiezas a tener una cara muchísimo más humana y muchísimo más del emprendedor inmobiliario, donde tú le enseñas el cómo se puede ganar, y es gran parte, yo te diría, de la estrategia que hemos cambiado. Los bancos te ven como una contraparte y lo que están pensando es cómo me quiere fregar. Siempre el que quiere desarrollar es, no, pero tengo que amarrar para que el dinero esté adentro de esta cuenta, siempre fluye a través de esto para que yo lo vea, para que no te lo lleves. Los costos, no quiero que me metas facturas, no quiero que me engañes en las ventas. Siempre están pensando en el cómo no, en el cómo van a robar. Y aquí lo que hemos hecho, paralelamente a construir toda esta financiera, lo que nos dimos cuenta es que faltaba información. Entonces, por ejemplo, los bancos te piden, para poder dar un crédito puente, que tengas el 35% de las ventas ya hechas. No hace ningún sentido, ¿no? Porque, o sea, voy a comprar un terreno y para pedirte dinero tengo que tener el 35, pues los tengo que regalar. Porque ¿quién va a entrar a riesgo cuando no tengo ni la cimentación, ni tengo la excavación, ni tengo nada? Pues gente que me va a tirar a matar y en donde voy a dejar prácticamente toda la utilidad del proyecto. Y esto lo hacen porque no saben cómo comercialmente si va a ser exitoso o no va a ser exitoso un proyecto. ¿Cómo cambiamos un poco la mentalidad? Entonces lo que dijimos es, en vez de estar cuestionando de si hay un mercado o no hay un mercado, ¿por qué no nos dejamos el mejor asesor dentro del desarrollador? Y fundamos Monopolio. Monopolio por eso surgió. Monopolio por lo que surgió fue porque dijimos, ¿qué pasaría si en México tuviéramos la misma información que hay en Estados Unidos en un tipo silo? Pues podríamos tomar muchísimo mejores decisiones de inversión, tanto nosotros como los desarrolladores. Porque antes de esto lo que funcionaba, o la manera en la que funcionaba es, el banco le pide al desarrollador que haga un estudio de mercado. Una empresa especializada va a hacer un estudio de mercado que le puede tomar 2 meses, 3 meses, regresan, le dan el estudio de mercado, empiezan las preventas y después lanzan el proyecto. Y aquí lo que dijimos es, con toda la información que tenemos, ¿qué pasa si nosotros somos los que hacemos este estudio de mercado con Big Data? Y ahí es donde vimos que había la oportunidad de hacer Monopolio. Que es reemplazando un poco la falta de información desde el registro público que no existe. Es reemplazando, la información está, pero la información está de una manera desagregada y de una manera opaca, lo cual lo vuelve imposible para el consumidor final. Yeah. ¿Dónde está la información? Hay mystery shoppers que pueden ir y pueden preguntar cuánto vale algún terreno. Hay estudios de mercado, hay bases de datos, hay avalúos, bases de datos de avalúos que te pueden meter. Y también está todas las listas de todos los proyectos que están en venta, donde puedes hacer injerencia con cuánto se debería de estar vendiendo o cuánto se vendió cada uno de los proyectos. Y por último, algo que es valiosísimo, pero también está la lista de los departamentos de los cierres que nosotros vemos. Nosotros ahorita tenemos un portafolio financiado de más de 30,000 viviendas con diferentes desarrolladores. Okay. Y esto lo que nos permite es que nosotros vemos los cierres reales. Entonces, cuando metes todo esto junto con otra información dentro de la licuadora, digamos, de nuestros algoritmos, te produce proyecciones de los precios que deberían de haber. Y es una medición incomparable de la realidad del mercado, ¿no? Sí, pero imagínate la diferencia, Pavo, donde pasamos de que el banco te dice, haz un estudio de mercado y vende el 35% de tu proyecto, a que la financiera que somos nosotros te decimos, haz este proyecto con 7 one bedrooms, 3 two bedrooms, un penthouse y 2 estudios, porque es lo que está pidiendo el mercado. Aquí está todo el sustento. Wow. Deberías de poner este tipo de acabados. No pongas estacionamiento porque el mercado te va a pagar nada más 3,000 pesos extra, mientras que la cimentación, si pones estacionamientos a través de un muro Milán, te debería de costar 15,000, entonces pierdes dinero. Esta es la optimización. Wow. Ahora, llévalo con tu grupo de arquitectos ingenieros, pero por lo menos somos un financiero en donde la plática que estamos teniendo con ellos, vamos 6 meses, 9 meses adelante de lo que el banco va a estar, porque estamos hablando su idioma. Claro. Y nuestro interés es que le vaya bien al desarrollador. Si el desarrollador le va bien y tiene un retorno sobre el capital o ROE muy bueno, sabemos que nos va a pagar. Va a ser una solución para ellos. Y si el desarrollador le va mal, sabemos que no nos va a pagar. Nunca queremos quedarnos con terrenos, no nos queremos quedar con edificios a la mitad. Entonces nuestra solución es, ¿cómo le agrego tanto valor para que gane tanto dinero para que siempre me quiera pagar? Y eso se termina volviendo adictivo. Porque cuando eres un desarrollador y ya probaste que alguien puede ser tu socio más que tu contraparte y que alguien está viendo cómo te construye, en vez de crear simplemente mecanismos de defensa para que no lo robes, termina siendo una relación de ganar-ganar.
Y un poco hemos ido avanzando hacia allá. Desde entonces hemos financiado más de 200 proyectos. Y Monopolio lo único que está haciendo ahorita es darnos más información. Y Monopolio también lo que encontramos es que era un modelo de negocios diferente. Porque lo que nos preguntamos es, ¿por qué siempre que yo me meto a Zillow o me meto a cualquier portal mexicano, para no nombrarlo, me salen los mismos anuncios de los mismos desarrolladores? Y es porque son los que están pagando. Claro. Entonces, al final, son las páginas amarillas del pasado, ¿no? Entonces, lo único que el que tiene el anuncio más grande es el primero que te va a salir, pero ya se volvió donde las primeras 7 o 9 páginas son páginas amarillas. Y en Monopolio lo que encontramos es, a través del uso de inteligencia artificial y de machine learning, decir cuáles son las mejores oportunidades. Lo que el cliente quiere es la mejor oportunidad, no quiere las páginas amarillas. Claro. Yo quiero comprar el mejor departamento para mí, no quiero comprar el departamento que pague el anuncio más caro, porque muy probablemente el que tiene que pagar el anuncio más caro no es la mejor opción para mí. Claro. Y volteamos el orden y decimos, no quiero que nadie me pague. Al revés, lo que yo quiero es ofrecerle al cliente una customización a través de algoritmos para que puedan encontrar cualquier departamento. Y esa fue la magia un poco de lo que hemos estado haciendo. Desde entonces, por eso estamos creciendo 30, 40% mes con mes, cuando el consumidor se da cuenta que es transparente. Y nosotros al final lo que lo llevamos al consumidor, buscas un departamento y puedes decir comprar para vivir. Tenemos una serie de reglas que van a optimizar. Primero tratamos de encontrar el 100% de la oferta o la mayor cantidad de la oferta. Lo buscamos en portales, lo buscamos en páginas de brokers, los buscamos en CRMs. Ya que encontramos toda la oferta, comparamos los precios de venta contra lo que dicen nuestros modelos que deberían de valer. Y comparando los dos y poniendo las dos diferentes capas de información, nada más te mostramos los que pensamos que son buenas oportunidades. Si tu presupuesto es para comprar un departamento de 3 millones, te vamos a encontrar puras oportunidades que pensamos que valen o que deberían valer más de 3 millones. Y te vamos a decir, Pavo, encontramos que estos departamentos que los puedes comprar por 3 millones o menos, que es tu presupuesto, pero esto representa una oportunidad. Deberían de valer más. O son los que tienen más apreciación, dependiendo de lo que tú estés buscando. Y ahí viene la siguiente cosa interesante, que por eso me gusta que siempre estamos como curiosos y inquietos, ¿no? Y lo siguiente que hemos estado pensando es, ¿a dónde va a llevar esto? Porque ya está muy bien ya que tengo estos filtros inteligentes. Y la siguiente iteración que nosotros pensamos que viene es a través del uso de inteligencia artificial, para que ahora los filtros se convierten en un superagente que me habla. Y al final el futuro, como nosotros pensamos que es en unos 3 o 5 años, es que en tu teléfono vas a tener 3 o 5 superagentes. Vas a tener un superagente para compras, donde el supermercado es muy probablemente que no lo vas a comprar en el mismo lugar. Vas a tener un superagente que va a buscar en cualquiera que esté a la redonda para traértelo lo más fácil. Vas a tener un superagente de información, que estamos viendo cómo está cambiando el tema de Google con algunas iniciativas como Perplexity, que para los que no lo han usado es una locura, está padrísimo. Google reactivamente ya está entrando hacia eso, pero también pensamos que hay un superagente de bienes raíces. Cuando estoy buscando un bien raíz, yo quiero hablar con un experto, este experto impulsado por el AI, y este experto quiero que me lleve con los brokers. Y allí es la siguiente iteración. Es muy difícil romper la relación que hay con un broker o con un agente inmobiliario, y pensamos que ahí es donde queremos catapultar lo siguiente. Y ahí logramos una asociación también recientemente con Wigot, como un CRM para agentes inmobiliarios, y donde pensamos que podemos bajar toda esta información, todo este servicio y toda la inteligencia artificial a los mismos agentes. Queremos que el superagente o el front que va a dar Monopolio o Wigot esté sustentado después por miles de agentes inmobiliarios que le están dando el servicio a la gente. Los bienes raíces no dejan de ser un servicio individualizado y personalizado, porque te tienen que entender cuáles son tus preferencias, cuál es tu presupuesto. Entonces podemos ayudar muchísimo en la búsqueda, pero al final siempre hay un ser humano. Y a esos seres humanos es a los que queremos empoderar para que puedan dar un mucho mejor servicio a la gente que va a invertir y encontrando las mejores oportunidades. Yo cuando lanzaron Monopolio, luego me metí a ver la plataforma y me sorprendió la agilidad con la que funcionaba. He hecho algunas pequeñas pruebas y creo que es algo brillante porque es una industria muy tradicional, es una industria en donde ha habido poca innovación a nivel comercial los últimos años. Y recientemente estaba en la biblioteca de mis papás y me encontré este librito de Tom Peters que se llama Reimagina, que habla también de reinventarse, ¿no? ¿Cómo pasaste tú este proceso de reinvención, de ser pues un banquero godín, por decirlo de alguna manera, a convertirte en emprendedor e inversionista? ¿Cómo fue esa reinversión para ti? Creo que fue de golpe, que es parte de lo divertido. Y se dio en 2 etapas. La primera etapa se da cuando me doy cuenta que no estoy feliz en Goldman, cuando me doy cuenta que no es lo que quiero hacer por el resto de mi vida.
Me iba muy bien, ganaba muy bien, tenía una chamba muy respetada, no me gustaba lo que yo hacía. Cero reto mental en ese momento porque es más de relaciones públicas. Y a mí sí me gusta la parte comercial, pero no es lo que me apasiona. Y se termina volviendo más de relaciones, más de irte a comer con el cliente, entender, llevártelo de viaje, ir a jugar golf, ese tipo. A mí eso no me llama la atención y no me apasiona. Y esa es la primera reinvención, donde me doy cuenta que quiero dar el brinco y que quiero ser emprendedor. Pero luego viene una segunda reinvención que es importantísima, en donde lo único que yo sabía hacer junto con Martín, porque veníamos de esta carrera y de esta vida, pues era un fondo tradicional y es lo que nosotros veíamos. Entonces, como empezó DD360, teníamos un fondo donde invitamos a gente que invirtiera con nosotros manejábamos al fondo y teníamos 5 o 7 personas. Pero la segunda reinvención se da durante la pandemia y empieza la pandemia y lo que vimos es que podíamos hacer muchísimo más y teníamos tecnología. Y empezamos a ver algunas empresas que tenían un portafolio que era diminuto a comparación de lo que nosotros teníamos, que empiezan a tener unas valuaciones que son astronómicas. Dijimos, ¿qué pasaría si nosotros metemos tecnología? Y en ese momento no teníamos nosotros absolutamente nada de tecnología. Y en la pandemia es cuando se nos mete justamente las cosquillas de decir, ¿qué pasa si nosotros tratamos de empoderar a los desarrolladores con más información, nosotros con más información y tratamos de cambiar este modelo de negocio? Entonces, todo lo que te digo ahorita de encontrar estas soluciones como lo que hicimos con Monopolio o como lo que hemos hecho con Compa y con las demás plataformas, surge a raíz de la pandemia. 2021 empezamos a buscar nosotros a quién nos puede ayudar en este proyecto. Después de un proceso de selección llegamos con Patch, que es hoy nuestro CTO. Y el día de hoy tenemos más de 100 ingenieros y data scientists dentro de la empresa. Yo creo que somos de los más grandes de los que tenemos, pero más importante que los más grandes, creo que a tu punto de reinventarse y de reimaginar, no estamos copiando ningún modelo. O sea, DD360, ¿dónde hay en el mundo? En ningún lugar. ¿Dónde hay un banco o una financiera que esté ofreciendo al mismo tiempo un agregador o un marketplace, que tenga un CRM, que tenga un underwriting automático y te dé los créditos? No hay en ningún lugar. Y esto pasa mucho con los inversionistas. Nos preguntan, oye, pero ¿tu modelo en quién está basado? No está basado en nadie. Está basado en pequeñas inspiraciones. Tampoco te voy a decir que todo se nos ha ocurrido a nosotros de la nada, ni que estamos aquí inventando algo de cero. Pero sí son pequeñas inspiraciones que de repente dices, oye, qué padre está este modelo que tienen en Australia, ¿no? Sí, no es el Uber siempre está ese camino, ¿no? Sí. Pero aquí lo que hicimos fue el reimaginar y el decir, ¿qué pasa si volvemos el financiamiento en donde es un valor agregado? Y aparte de esto, ¿qué pasa si volvemos transparente la información? ¿Qué pasa si pensamos que la gente puede tomar buenas decisiones? ¿Qué pasa si pensamos que la gente quiere formar un patrimonio? ¿Qué pasa si pensamos que la gente lo que necesita es no que le engañen vendiéndole un bien de raíz caro o ya que pasó lo mejor del ciclo? ¿Qué pasa si los invitamos antes? Y entonces, cuando empiezas a hacer todo este tipo de preguntas y lo casas con tecnología, es una maravilla. A nosotros nos cae esta idea hasta la pandemia, pero después fue muy rápida la subida. A raíz de la pandemia teníamos 0 gente de tecnología, empezando la pandemia. Esto es mediados del 2020. A finales del 2022 teníamos 50, 60 personas de tecnología. Al día de hoy tenemos más de 100 personas de tecnología y probablemente deberemos de crecer otra vez con 50 más. Y una última reinvención, y para ahondar un poquito más en el tema, porque toda la gente estábamos metiéndonos en el camino de cripto y pensamos que blockchain era como lo siguiente grande que venía. Pero muy callado venía creciendo la parte de inteligencia artificial. Blockchain no hay mucho para nuestro negocio. Digo, sería genial si eventualmente se reemplaza lo que es el registro público y los notarios a través de blockchain y podemos ganar eficiencias. ¿Cuánto vas a ganar? Pues 2 días, ¿no? Porque los notarios hoy mal que bien, a lo mejor son caros, pero lo resuelves. Yeah. Pero lo que no se podía resolver como ahorita lo estamos resolviendo es el tema de Big Data. Y lo que no se podía resolver como ahorita lo resolvemos es el tema de Machine Learning, en donde aprenden y donde me pueden customizar. Y ese ha sido el cambio más fuerte yo creo que hemos tenido. El cambiar toda la visión de la empresa, el cómo lo estábamos pensando, y ahora migrar toda una empresa que está basada con inteligencia artificial y cómo estamos migrando los modelos para volverlos customizables y para que le resuelvan un problema a un agente inmobiliario o a un cliente que está buscando con nosotros. Ese es un cambio completamente diferente en donde hemos tratado de ponernos al día y donde estar aprendiendo. Ahora la tecnología va tan rápido que cuesta trabajo mantenerse al día. Hace poco escribí un artículo donde decía, me siento en una banda de correr. Corriendo. Pero entre más capaz me siento, más rápido va la banda. Y entonces vamos subiendo y subiendo de velocidad. Y en vez de que tengo más dominio de la banda, va más rápido. Es increíble lo que estamos viviendo. Creo que estamos viviendo uno de los cambios más importantes que ha habido en la historia de la humanidad con esto de inteligencia artificial. Sé que suena trillado el tema. Cuando estás a la mitad de una ola, no te das cuenta de la magnitud de la ola ni que te está revolcando.
hasta que pasó la ola dices, madres, no sabía que estaba pasando esto y creo que estamos en uno de esos momentos y por eso queremos meternos a full y seguir evolucionando a full con esto. A ver, esa parte de reinventarse, pero crecer un equipo de 100 ingenieros, de más de 100 ingenieros y científicos de datos, en un momento en donde el desempleo está súper bajo en México, el talento es un reto conseguirlo, pero ¿cómo has logrado tener ese equipo de primer nivel, de alto rendimiento y en una especialización en un momento en donde están súper demandados esos perfiles? Sí, demanda y oferta por trabajo siempre hay. Demanda y oferta por trabajo en donde te empoderen para que tomes decisiones, donde quieran que tú crezcas y donde quieran que tú contribuyas, es bastante limitado. Te pueden contratar del mejor banco, del mejor fondo del mundo para que hablas tú la sucursal de México y te van a decir nuestros lineamientos y cómo tienes que operar es así. Estos son los 10 puntos. El modelo y el sistema que quiero que construyas es así. Y entonces te terminas volviendo más en el ejecutor de alguien, más que realmente ser tú el que estás contribuyendo y el que estás pensando. Una de las maneras en las que hemos hecho para que la gente se sienta empoderada es un poco como voltear la jerarquía, ¿no? Y este ha sido también un cambio bastante difícil, porque nosotros venimos de Goldman, que es lo más jerárquico, ¿no? Son 3 años de analista, 3 años de asociado, 3 años de VP, 3 años de director, 3 años de... Y es súper jerárquico de quién le reporta a quién y qué hace qué. Y un poco fue lo que hicimos aquí, fue voltearlo. Y al voltearlo significa que son equipos muy chiquitos, entonces siempre estamos con pods que les llamamos independientes y que son completamente autónomos, pero aparte de ser equipos muy chiquitos, son 100% autónomos en la resolución de problemas. Cuando llega cualquier tipo de problema, y esto funciona para los dos, funciona para la parte financiera, pero también para la parte tecnológica. Cualquier problema que surja, que ellos lo pueden resolver, no nos queremos ni enterar. Si hay un problema que rebasa, y cada quien sabe implícitamente qué problemas ellos pueden resolver y cuáles no, cuáles pueden tomar decisiones, cuáles no. En el segundo en el que rebasa su capacidad de decisión o creen que es importante el lanzar una alerta, lo dicen a la persona que estuviera arriba. No le reportan a esa persona, le consultan a esa persona. Lo que termina pasando es que a mí los que me llegan son los peores problemas, ¿no? Te termina algo cuando te termina llegando, lo que siempre decimos es levanta la mano muy temprano, porque lo que no queremos es que te llegue el problema ya cuando es insalvable. Pero te terminan llegando los peores problemas, pero ven que la gente que estás involucrado. No es un tema de delegación ni de me quito y te dejo a ti las peores llamadas. Oye, tenemos que tener esta llamada difícil con el cliente. No te preocupes, yo la tengo contigo. O quieres que yo le hable y quieres tú ver cómo lo hago y ven cómo lo estamos haciendo. Y también las ideas fluyen de abajo para arriba. Y esa es la segunda cosa que creo que también es súper entusiasmador para la gente. En todas partes, y como te decía al principio, casi siempre somos buenísimos para delegar. Y contratas a alguien buenísimo, pero luego te contratas al mejor chef, pero le dices, no te puedes salir de esta receta. Puta, ¿para qué lo contrataste, no? Justamente el contratar a las mejores personas es porque queremos que tengan un grado de libertad y porque queremos que tengan un grado de creatividad. Y gran parte de lo que hemos estado impulsando estos últimos 12 meses, es decir, la creatividad tiene que venir de abajo para arriba. Muchas de las ideas y de este ecosistema que yo te decía de fintech y de proptech ya está armado. Ahora lo que necesitamos es que las nuevas ideas y cómo vamos a llevar esto a cabo para el siguiente nivel tiene que venir de abajo para arriba y en eso es en lo que estamos. Y es súper inspirador para la gente cuando les das poder de decisión. Cuando ellos pueden decidir qué investigan, qué tienen. Cuando ellos, si quieren meterse a una nueva tecnología, tienen campo abierto completamente para tratar de hacerlo. Cuando entre los mismos equipos tienen poder de decisión y de resolución de problemas y de autonomía y también de presupuesto. O sea, ¿cuánto vamos a invertir en X iniciativa? No tengo ni idea. O sea, que tome la decisión muchísimo mejor el cuate que lo está viendo o él o ella que tienen el poder de decisión y que tienen la visibilidad, en vez de que vengan y pregunten a través de un presupuesto. Entonces, creo que empoderamiento, oportunidades de crecimiento y también equipos pequeños donde se siente esta camaradería han sido los éxitos que hemos tenido y por eso hemos traído gente prácticamente de todos. Y se ha prestado con otra cosa. Ahorita mencionabas que desempleo está en niveles mínimos. Y sí y no, porque durante los últimos 2 años estamos siendo testigos de que gran parte de las fintechs y de las proptechs y de cualquier tech sobrecontrataron y hay muchísimo talento que está allá afuera que no se siente que está bien o bien compensado o que no se siente que también está ahorita con la tranquilidad suficiente de que a lo mejor quiebra su empresa, de que están despidiendo personas y todas las semanas. Y nosotros hemos sido rentables desde que fundamos la empresa. Entonces, nunca por dinero vamos a tener que, esperemos, tener que despedir o hacer el equipo más chico. Puede ser por desempeño, pero toda la gente tiene su nómina asegurada todos los meses. No depende de que levantemos una siguiente ronda y eso da muchísima tranquilidad.
Claro. También nos ha ayudado muchísimo a que mucha gente de empresas muy grandes, muy buenas, muy emprendedoras, pero donde sienten incómodos de que no saben si en 3 meses va a haber dinero o no para la nómina, prefieran venirse con nosotros, donde saben que tienen la estabilidad y depende 100% de ellos. Y hablando y metiéndonos un poco a la parte inmobiliaria, hoy, ¿cómo las personas pueden encontrar las grandes oportunidades, o no las grandes, oportunidades de dónde meter sus canicas a nivel de inversión en el mundo inmobiliario? Sí, yo creo que lo que tenemos que cambiar, Pavo, es primero la mentalidad. Y la mentalidad de prácticamente toda la población de volvernos un país ahorrador y un país donde estamos preocupados por nuestro patrimonio. Y esto, bienes raíces, nos ayuda muchísimo. Bienes raíces y sobre todo residencial, ¿es algo donde vas a comprar y va a ser como cripto de que en un año te puedes retirar? No. ¿Cuáles son los retornos que puedes tener en bienes raíces contra la inversión que haces? Te va a dar un yield o un retorno del 4 al 8, 4 al 10% más la apreciación. ¿Cuánto puede ser esta apreciación? 3 a 5%. Entonces, muchísima gente me pregunta, oye, tanto rollo de estar invirtiendo en bienes raíces para ganar, una vez más, de este 4 a 10% más apreciación del 5, para estar ganando 9 a 14, tanta rollo para estar haciendo esto. Sí, ¿por qué? Pero lo tienes que estructurar bien y lo tienes que estructurar en contra de tus incentivos perversos que tienes de gasto. Entonces, ¿qué es lo típico que pasa? Lo típico que pasa es la gente te dice, es muchísimo mejor rentar que comprar. Porque si compro, la hipoteca me va a costar 25,000 y si rento, la renta me sale en 15,000. Aritméticamente es correcto lo que dicen. Pero ¿cuál es el problema? Que cuando la gente está rentando, esos 15,000 lo paga en la renta y el diferencial de 25 a 15, los 10,000, se los gasta. Entonces, al revés. Si estás comprando en 25, el componente de intereses a lo mejor son 20, tu amortización son 5, pero esos 5 se están yendo a ahorro. Dado que somos adictos al consumo todos los seres humanos y más ahorita, los mexicanos somos súper propensos al consumo y estamos siendo bombardeados todo el tiempo por estas empresas donde lo que quieren es que gastemos más y que nos endeudemos a tasas que son impagables después, como las tarjetas de crédito. Lo que tenemos que hacer es ahorro forzado. Y en ese sentido las hipotecas son fenomenales, porque al final terminas pagando una tasa que es extremadamente competitiva en contra del mercado. Ahorita las tasas de hipotecarias, que hay que fijarse en el costo anual total, no en las tasas que anuncian los bancos que son engañosas. Pero cuando ves el costo anual total que debería estar en un 11,5 a 13%, si lo comparas contra el bono de 10 años que esté en 9, estoy súper bien, es un súper buen financiamiento. Si lo comparas con una tarjeta de crédito que está entre el 60 y el 150, bueno, es una maravilla, ¿no? Cuando sacas deuda crédito, buena, deuda mala, ¿no? ¿En qué se está yendo tus ingresos? Claro, cuando sacas este tipo de créditos hipotecarios entre el 11 y el 13%, lo importante es que cambia la prelación de mis importancias de los gastos. Mientras que antes yo pagaba la renta, mis 15,000 pesos y todo lo demás me lo gastaba, ahora voy a pagar 25, sí voy a pagar más, pero una parte se está yendo para ahorro forzado. Sí. Y cambió ahora la prelación en donde antes mi ahorro estaba hasta abajo, o sea, yo pagaba renta, gastos, viaje, fiesta, no sé qué, ahorro que nunca quedaba nada, ahora son 25 que me estoy gastando en mi hipoteca y ahora sí me lo puedo gastar. Si acabo el mes en cero no pasa nada. Y por eso cuando le preguntas a la gran mayoría de la gente ¿cuál es la mejor inversión que has hecho? Te dicen mi casa. Primero porque no se dieron cuenta, porque la fuiste comprando poco a poco, porque se volvió parte de tu gasto forzado, parte de tu ahorro forzado, perdón, y donde en vez de que te lo gastaras, lo terminaste invirtiendo. Y por lo general, perdón que te interrumpa, la apreciación supera las expectativas que tenían. Digo, depende... En largos periodos de tiempo, sí. Pero la segunda cosa es cuando comparas esta inversión, independientemente de la apreciación. Si la apreciación es 3 o 5%, termina sin importar. Porque contra lo que lo deberías de comparar es contra un menos 100%, que es el gasto. Entonces, ¿cuánto me rinde el menos 100? Pues, cualquier cosa, ¿no? Hasta abajo de tu colchón hubiera sido mejor, pero te lo hubieras terminado gastando. Entonces, los bienes inmuebles, creo que la rigidez que le ponen, primero la prelación arriba y luego el que no es fácil el venderlos, es decir, no puedo de repente voltear y en la noche el tener la liquidez contra él, sino que hay cierta fricción, termina siendo que sea un ahorro forzado que es fenomenal para la mayoría de la gente. Entonces, por eso creo que la mayoría de la gente sí debería tener un componente de inversión en esto. Una parte de la forma en la que piensas tú sobre el dinero y que me sorprendió gratamente tiene que ver con eso. A ver, muchos de estos conceptos están también resumidos en la psicología del dinero, ¿verdad? De, a ver, disminuye tus expectativas de rendimientos, disminuye tu capacidad de, o sea, tu gasto tonto, ¿no? Y hablas tú de disminuir también o
huir de las tentaciones de los gastos y también hablas de no tener tarjeta de crédito. Cuéntame un poquito más de esas prácticas, pues ya como a nivel del día a día, que tú tienes para ti y que crees que las personas en general deberían de tener. Sí, ya una actualización, ya tengo tarjeta de crédito. Ah, bienvenido. Bienvenido. Pero siento que estoy hackeando al sistema. Es una cuestión práctica, no es una cuestión de cómo usas las cosas. Sí, ¿sabes? No, y siento que, ¿sabes qué? Se volvió imposible, porque si quieres rentar un coche, si quieres sacar un hotel, si quieres... Hay millones de cosas que llegas al hotel y le dices, oye, aquí está mi tarjeta, pero es de débito. No. ¿Cómo no? O sea, cobra lo mismo y simplemente me lo devuelves. Lo mismo que ibas a cargar en la tarjeta de crédito, pero me lo devuelves. No Justo puedo. Te quería preguntar cómo lo hacías. No, tuve que sacar una tarjeta de crédito. Pero siento que estoy hackeando todavía el sistema. Entonces, una de estas tarjetas, para no decir nombre, que ahorita pagan muchísimo en los depósitos. Entonces, lo que hice es que abrí dos cuentas. Tengo mi tarjeta de crédito con X monto autorizado. Y lo que hago es que hago todas las compras durante el mes con la tarjeta de crédito, pero deposito lo mismo que compré a tasa del 15. Entonces, la tarjeta me paga el 15 porque lo puse dentro de estas inversiones que ellos mismos pagan. Y si la pago a tiempo, pago el 0. Entonces ellos me están fondeando y siento que estoy hackeando el sistema. El otro día le estaba enseñando a un amigo y me decía, tanto problema porque creo que gané 500 pesos, ¿no? Los últimos 2 meses haciendo este sistema de gastar en mi tarjeta y tenerlo ahorrado. Y me decía, tanto problema para 500. Le dije, no son los 500 pesos. Es que como que me siento que estoy hackeando el sistema y se siente muy congratulante el hacerlo. Siento que todos tenemos este problema y esta tendencia natural, y más ahorita. O sea, las redes sociales han fregado millones de cosas en los seres humanos, principalmente 2. La primera es una comparación relativa, en donde prácticamente todos sentimos que estamos peor que antes. Entonces, cuando le preguntan a los americanos, y me parece que justamente está, no sé si en Same as Ever, que es el otro libro que acaba de sacar, o en el original, pero me parece que ahí lo menciona. Cuando le preguntas a cualquier americano cuál es la mejor época que ha tenido Estados Unidos en cuanto a calidad de vida, y casi todos dicen los 50s. Pero si comparas los 50s contra ahorita, en todo están peor. Las casas eran más pequeñas, el ingreso per cápita ajustado por inflación era más pequeño. ¿Qué tenían los 50s para Estados Unidos que era genial? Que venían saliendo de la gran recesión después de lo que tuvieron durante los 30s y principios de los 40s, y prácticamente había igualdad. Había una clase media inmensa, y cuando yo volteaba a ver al vecino, tenía el mismo coche que yo, tenía la misma casa que yo, viajaban a lugares similares que yo, y todos nos sentimos bien. Bueno, no solo menos comparación, menos diferencia en la comparación. Ya. Nos trasladamos ahorita, 2024, y volteas a ver, yo no veo el Instagram mucho, ¿no? Pero volteas a ver el Instagram, todos están en la playa, todos están en aviones, todos fueron al mundial, porque tienes un subset en donde nada más toman las fotos cuando les está haciendo algo bueno. Claro. Todos están en fiestas, entonces dices, puta, ¿qué hora trabaja toda esta gente, no? Pero porque estás tomando nada más el 5% o el 10% de los momentos de felicidad de cada una de las personas, pero como a ti te lo enseñan el 100% del tiempo, tú normalizas a que es el 100% del tiempo de toda la gente, y hace que te sientas extremadamente insatisfecho con tu vida. Es un sesgo de percepción por completo. Y eso está creando también que si yo soy el único que está amolado, necesito tener golpes de dopamina y golpes de felicidad inmediatos. ¿Y cómo los logro? Los logro teniendo este tipo de compras. Entonces nos hemos vuelto una sociedad completamente consumista. Antes tú comprabas un horno a microondas y te duraba 20 años, ibas, lo reparabas y no sé qué. Ahorita se te echa a perder tu horno a microondas, lo tiras a la basura, o tu licuadora la tiras a la basura, te compras una nueva. Y así pasa con todo. Los celulares, ahora ya lo tiras a la basura, te compras uno nuevo. Y nos hemos vuelto una sociedad consumista y donde prácticamente todo lo desechamos para tener este consumo instantáneo y estos hits de dopamina instantáneos, los cuales me parecen peligrosísimos. Yo creo que hay millones de cosas más que nos pueden dar estos mismos hits, como por ejemplo aprender una habilidad nueva. Cuando no conoces algo, el aprender y entender algo te da el mismo hit de dopamina. No tuve que gastar nada, no tuve que hacer nada, pero te da el mismo hit de dopamina. Pero es bien peligroso cuando te estás bombardeado por este consumismo que ahorita estamos todos bombardeados. ¿Cómo recomiendas huir de esas tentaciones de dopamina? Que a veces también, comprar el café, ¿no? O sea, ¿cómo huyes tú y matas esas tentaciones para que no se conviertan en un hábito que al final afecte tus finanzas o también tu manera de ver las cosas? Sí, primero, regresando a mi carrera de los 250 y en Maratón de Sables, ¿no sabes lo rico que se sintió? Darte cuenta que no necesitas prácticamente nada. Estuvimos una semana incomunicados porque no había señal de celular. Estuvimos ni siquiera se llega a tienda de campaña, ¿no? Simplemente te ponen una como lona que está hecha de camello para que estés abajo y para que te resguarde un poco del sol.
toda la discusión, creo que la discusión más profunda que tuvimos es ¿qué vas a comer hoy? ¿Cuánto calor? Hay que poner el agua junto con el equipo con el que yo iba. Cuando te das cuenta que no necesitas prácticamente nada para estar muy contento y muy feliz, pero no necesitas nada. O sea, teníamos la misma ropa que la lavábamos en la tarde y luego te la volvías a poner sudada, oliendo mal, haciendo de todo. Cuando pones una botella y te echas como tantita agua para que sientas que te bañaste, se siente delicioso. Cosas tan básicas como bañarte, como comer, como dormir bien, como no pasar calor, las haces muy bien. Pero eso es muy poco práctico porque estamos ahorita acostumbrados en donde prendemos el aire acondicionado y hacemos millones de cosas. Lo segundo es conocerte mucho mejor. Entre más te vas conociendo, vas viendo qué te dan estos hits instantáneos prácticamente de dopamina. Y con eso puedes ver qué es lo que te da más satisfacción y no satisfacción. Y lo tercero que yo sigo haciendo es cuestionándome cosas. Entonces, ¿me gusta ir a un buen restaurante? Sí. Si me preguntas cuál es el restaurante que yo iría en mi cumpleaños, pues unos tacos. O sea, porque el sabor es más rico. O sea, por más que me hayan enseñado, no sé, una gastronomía gourmet de no sé qué, de partirlos, no, prefiero un taco. O sea, se me hace muchísimo más rico. Un coñac no me gusta, prefiero una cerveza, ¿no? Entonces, recordar y saber que la gran mayoría de las cosas que las estamos haciendo las terminamos haciendo más por una aprobación social que estamos buscando de un tercero y por un signaling de un tercero que realmente por la satisfacción que nos da. Llevo con los mismos tenis muchísimo tiempo, no necesito otros. O sea, si me quedan increíbles hasta que se les hace un hoyo en la parte de abajo y luego se mete el agua. Más cómodo. Y ahí sí, pero ya cuando están flojitos. Y luego hay unos tenis que el otro día estaba yo viendo en Nueva York. $600 porque los avejentan y parece que están viejos. Es increíble lo estúpida que termina siendo la gente, ¿no? Donde los mismos tenis míos, que supuestamente están viejísimos y feos, son los mismos que te dan ese servicio. Entonces, el observarte hacia afuera y darte cuenta que no necesitas prácticamente nada de eso, termina siendo un signaling social. Al final lo que estamos tratando de decir, y hablo un poco de lo vacíos que está mucha de la gente, en donde lo que tratas de decir es, yo valgo y te lanzo este signaling que valgo. Valgo porque me pude comprar este reloj que vale 400,000 pesos, entonces te demuestro que tengo valor. Yo valgo porque estoy manejando un McLaren, un Ferrari, un no sé qué. Mientras que no valemos por eso, valemos por cosas mucho más sencillas y puedo valer porque puedo tener una conversación interesante, puedo valer porque te puedo dar un buen consejo, puedo valer porque te ayudé, puedo valer por porque hice algo que te inspiré. O sea, hay millones de maneras de valer y mostrar valor y de aportar algo, pero son más difíciles que simplemente lanzar un signaling hacia la sociedad de que valemos. Una de las conclusiones o de las frases que pusiste tú después del maratón de sables fue que los límites están en la cabeza. Y también yo hice mucho clic con esa idea que tienes de convertirnos en enemigos de la mediocridad, porque lo natural es convertirnos en mediocres, ¿no? ¿Cómo trabajas tú en eso y cuál crees que es el camino para convertirnos en alguien fuera de serie y para convertirnos en enemigos de la mediocridad? Sí, yo siempre trato de poner este ejemplo en donde, en un caso hipotético, imagínate que tuviste 2 abuelos. Uno de tus abuelos trabajó en los 50s o en los 60s para IBM. Entró siendo desde el puesto más bajo de IBM. Estuvo 40 o 50 años en IBM hasta que lo retiraron. Y tiene su casa, tiene su coche y tiene su pensión de IBM donde estuvo 40 o 50 años. Tienes en cambio tu otro abuelo que fue a la guerra, perdió una pierna, emprendió, quebró 3 veces. Tuvieron que mudar la familia a 3 ciudades o 4 ciudades porque el abuelo no encontraba emprender. Volvió a emprender, tuvo dinero, tiene el mismo dinero que el de IBM y viajó a través del mundo para conocer qué podía emprender y cómo lo podía hacer. ¿Con quién te irías a comer? Claro. O sea, y eso es simplemente quién tiene más experiencia de vida, quién tiene más cosas. Entonces yo trato de ser el abuelo, espero no quedarme sin piernas, ¿no? Pero trato de ser el abuelo que a los 60, 70, 80 años la gente va a decir, puta, qué padre. A ver, vamos a hablar con este güey porque estuvo en el desierto, porque hizo eso. Al final lo que te termina quedando son los recuerdos y las cosas que hagas diferentes. Si tú desayunas todos los días lo mismo y vas todos los días al mismo café, no te vas a acordar de qué desayunaste ayer ni de si fuiste al café. Porque el cerebro lo que termina haciendo es una optimización, es súper eficiente. Lo que termina haciendo es una optimización y encasilla las cosas que son parecidas y le hace un stacking en las mismas experiencias. Entonces, si todos los fines de semana yo me voy a X lugar, porque ese es donde los paso, no me voy a acordar qué hice hace un mes. No me voy a acordar qué hice hace 2, 3, 4 meses porque todo se empieza a perder dentro de la memoria. Si cada fin de semana yo hago algo diferente, 100% seguro me voy a acordar. Entonces, lo primero creo que tiene que ver más con una optimización de crear recuerdos, crear memorias, crear experiencias, porque es al final de lo único que te vas a acordar. Y la segunda cosa
es que creo que termina siendo, y digo aquí cada quien, ¿no? Entonces tampoco quiero juzgar porque hay gente que le gusta la vida así. A mí no se me antoja, pero creo que termina siendo más fácil vivir una vida confortable y una vida donde tomas pocos riesgos, donde cobras tu sueldo y donde no preguntas mucho, donde terminas yendo a los mismos lugares, donde en el menú del restaurante siempre pides las mismas enchiladas porque es lo que has pedido los últimos 40 años y donde no te sales del molde en el que te han ido encasillando. Y es imposible saber si no te iban a gustar en vez de las enchiladas, las enfrijoladas, porque nunca las pediste. Entonces, y también es muy difícil saber si te gusta programar o no. Pues nunca lo has intentado. Si te gustaría una cultura diferente o no, pues nunca has viajado. Si te gustaría emprender o no, nunca lo has intentado. Entonces, hasta que no intentas, es muy difícil el ver si te hubiera gustado algo o no. Y la segunda cosa que también es importante, siento que prácticamente todos los bienes que tenemos, y por bienes significa algo que te da utilidad, son curvas crecientes y después caen. Entonces, voy a poner un ejemplo muy tonto, ¿no? Pero si yo tengo sed y empiezo a tomar agua, me da más utilidad, más utilidad, más utilidad, más utilidad, hasta que llego a un punto máximo. Y si sigo tomando agua, me va a estallar el estómago y me muero, ¿no? Entonces cae. Es muy difícil entender y saber dónde está este punto de quiebre, de qué me da más utilidad si lo sigo haciendo y cuándo ya llegué yo al punto máximo. Y por eso yo trato de llevar la vida al extremo. ¿Cómo sé que las carreras de 100 kilómetros me gusta más que un ultramaratón, que un maratón normal? Bueno, pues hay que experimentarla, entonces sigo subiendo. ¿Y cómo sé que la de 175 no? Bueno, pues hazla. Hasta que llega un momento en donde dices, no, esa sí ya no me gustó. Que es un poco lo que me pasó con los triatlones y con el Ironman. Empecé con el sprint, y ya que llegué al Ironman, hice el Ironman, no lo disfruté, no me gustó. Ya vi que ahí pasé la curva. ¿Cómo le hago también para cualquier otro tipo de cosa? Pero ¿cómo le hago para probar mi cuerpo para el ayuno? ¿Cuándo se acaba esta utilidad creciente y se vuelve decreciente? Bueno, para mí después de las 72 horas empiezo a sufrir de más y empieza a ser decreciente, ¿no? Entonces ahí ya no me gustó. Cuando camino después de cuánto es decreciente. Entonces, pero prácticamente esto se presta para todo, ¿no? Cuando ahorro cuánto se vuelve decreciente. Entonces, cuando leo más de cuántas hojas, cuando hago más de... Y ir descubriendo cuándo se vuelve una utilidad creciente en decreciente es una experiencia personal, es una experiencia de conocimiento personal también y termina siendo súper enriquecedor porque sabes hasta dónde están tus límites. Y estos límites son los que después los puedes ir empujando. Poco a poco vas redescubriendo que lo que pensaste que era decreciente termina siendo creciente después de mucho experimento. Yo sí me he dado cuenta que, por ejemplo, cuando hago experiencias físicas de más de 9 horas, ya mi cuerpo no empieza a reaccionar bien y le empieza a pasar realmente mal. Entonces, bueno, entiendo esa parte, pero al mismo tiempo me gusta mucho la idea de asociarnos con la incomodidad, en el sentido de que en el crecimiento hay incomodidad. Siempre la parte fácil es continuar con la misma línea que ya tienes, ¿no? Sin embargo, como emprendedor, algo que a mí me ha costado mucho trabajo tiene que ver con lidiar con la velocidad, ¿no? Ahí hay una frase que es de un automovilista, pero que también se usa en el alpinismo, que es: si vas escalando, si tú estás bajo control, vas escalando demasiado lento, ¿no? Y pasa lo mismo también. Es la de Andretti, ¿no? Sí. La tengo es mi screensaver. Bueno. Llevo 6 años con mi screensaver, que es el mismo, es la frase de Andretti. Si todo está bajo control, vas demasiado lento. Pero a veces sucede lo que tú estás sintiendo de estar corriendo en una banda, de entre más rápido corres, más rápido va todo, ¿no? Entonces, ¿cómo llegas a ese equilibrio? Siempre hay un debate sobre el equilibrio en los negocios, sobre la rapidez, pero también sobre mantener el rumbo. No hay equilibrio. En nada hay equilibrio. Si hay equilibrio, vas muy lento. En todo. No hay equilibrio. Y me gusta más la frase ahí de Nassim Taleb, en donde justamente el equilibrio te lo da los dos extremos. Y al final terminan siendo como si fueran pesas, ¿no? En las inversiones igual. Si yo todo lo invierto nada más en acciones que me da, o en treasuries que me da el 7%, a lo mejor es subóptimo. Pero ¿qué pasa si pongo el 20% en cash y el 80% en acciones tecnológicas? Pues casi seguro me va a ir bien. ¿Qué pasa si el 30% de mi tiempo estoy acostado, tumbado porque estoy agotado y el 70% estoy a 8,000 revoluciones por minuto? ¿Qué pasa si en la empresa tenemos un negocio fintech muy rentable, pero nos adentramos y tratamos de cambiar la industria proptech a nivel mundial? A lo mejor encontramos algo. Cuando empiezas a combinar esos dos extremos en donde hay una estabilidad por un lado,
donde sabes que aunque pierdas todo del otro lado, tienes todavía un safety net, me parece que puede ser interesante. Y creo que esto aplica para prácticamente todo. O sea, y por eso también mi entrenamiento yo lo cambié cuando cambié un poco de esto. Porque antes yo entrenaba incorrecto, corriendo, siempre en zona 3 o en zona 4, ¿no? Y hasta que me di cuenta que no avanzaba. Yo subía y me quedaba ahí en un plató y no podía ya avanzar y tenía el corazón todo el tiempo a 165, 170. Y conociendo mi cuerpo, lo que me di cuenta es que yo tenía que entrenar zona 2, que es muy bajo, para mí es 137 para abajo, y después el 80% del tiempo, y después el 20% tenía yo que estar en extremo completamente. Subidas haciendo sprints. Cuando unes los dos extremos de lo confortable con los extremos, lo seguro con lo muy arriesgado, el hacerlo tradicional con lo menos tradicional del mundo, me parece que eso es el equilibrio y me gusta más por eso la definición de Nassim Taleb, que todo el tiempo, o sea, un coche que está a 0 la mitad del tiempo y a 8,000 como si fuera un dragster, me parece que es más interesante que uno que va todo el tiempo constante a 4,000 revoluciones. Sí, me hace una idea muy interesante. Ahí, por ejemplo, hay un libro que se llama El poder del pleno compromiso y explica cómo esa es la genialidad de Messi, ¿no? Está caminando, descansando, casi parece que se hace güey todo el tiempo, pero cuando le dan el balón es un loco, ¿no? Qué interesante. Combe, hay una cita que pusiste, bueno, que de hecho tienes fija ahí en tu Twitter que me encantó, que dice: al final de la vida es un juego infinito, sin un destino final. No se puede ganar el juego, solo se puede disfrutar el camino y aprender de cada paso. Ganar es disfrutar, ganar es continuar con el juego, ganar es construir mientras caminas. Y ahorita estamos hablando tú sobre el caminar. Tú piensas mucho en la importancia de caminar para pensar mejor las cosas. ¿Cómo lo aplicas hoy en el día a día en la chamba? Sí, primero, esa como idea y así creo que está hasta medio plagiada. No la dijo tal cual, ¿no? Pero viene de un libro que me cambió, ahí sí me cambió completamente la vida. Y es un libro de Simon Sinek que se llama The Infinite Game. Que él también medio se lo voló a otro autor, que hay un libro que se llama Infinite and Finite Games. Me parece Corse se apellida el autor. Entonces él medio se fusiló y luego yo me fusilé su idea, ¿no? Pero esa sí me cambió la idea, la vida. Y saber identificar, todos estamos jugando juegos. Estamos jugando juegos de emprender, estamos jugando juegos de dinero, estamos jugando juegos de familia, estamos jugando juegos de todo. Tratar de entender cuál es un juego de vida, juego de todo, ¿no? Tratar de entender cuál es un juego finito y cuál es un juego infinito. Y ya que identificaste los juegos infinitos, no se pueden ganar. No hay ninguna empresa que se haya vuelto la dueña del mundo. Y como no te puedes volver el dueño del mundo, ni puedes tener todo el dinero del mundo y no se puede acabar el juego, entonces simplemente es un camino que tienes que disfrutar. No hay... Por otro lado, si me meto a jugar en el Mundial, es un juego finito, porque ahí sí están las reglas claras. O ganas o pierdes. Y ganas o pierdes, y entonces él ganó, si el campeón del mundo, y se acabó. Y al final lo que terminas viendo es emprender, vivir, disfrutar, casi cualquier cosa de las que terminan valiendo la pena son los juegos infinitos. Y luego mucha gente termina tomando juegos infinitos como si fueran finitos. Emprender es uno buenísimo. Y lo que pasó en el 2020 y 2021 es que la gente confundió juegos infinitos con juegos finitos. Voy a levantar $100 millones para hacer marketing porque me quiero fregar a todos porque quiero yo ser el único que se queda dentro de este sector como el ganador. Pues no se dan cuenta que al final lo que estás haciendo es un juego infinito tratando de convertirlo en finito, pero después va a surgir otra empresa y otra que te van a seguir compitiendo porque es un juego infinito. Y de ahí un poco la cita entonces de tratar de llegar a los juegos infinitos, y así es como lo tratamos de llevar. Cambió la mentalidad dentro de D3 también un poco. Y lo que yo les trato de impulsar es tranquilos. O sea, sí tenemos que ir avanzando, sí tenemos que ir haciendo. Pero aparte de ir avanzando y de ir haciendo, tenemos que saber que este es un juego infinito y que nuestra empresa va a seguir aquí en los siguientes 20 o 30 años. ¿Puede pasar algo en el camino? Sí. Nos pueden comprar, nos podemos listar, podemos hacer millones de cosas. Pero si no pasa nada de eso, en 20 años la empresa va a seguir. No necesitamos que alguien invierta el dinero, no necesitamos que alguien nos compre. Y ahí cambia un poco también, te digo, la manera de pensar entre los juegos finitos e infinitos. Y la otra cosa que también he cambiado, y regresando a lo de tu pregunta, es el tiempo que le dedico a pensar contra el tiempo que le dedico a trabajar. Y esto tiene que ver más con libros de Cal Newport que son sobre productividad. Y acaba de sacar uno nuevo de Slow Productivity, ¿no? Pero tiene que hablar con libros de productividad y va de la mano con los extremos que yo te decía. En las empresas te acostumbran a que tienes que estar trabajando
8 horas sentado en tu escritorio y a velocidad promedio, ¿no? Porque la gente está haciendo como que trabaja mientras que los otros hacen como que les pagan. Pero terminas trabajando a velocidad promedio. Y llegas a las 9 de la mañana, pero cuando se acaba tu hora, después de tus 2 horas de comida, te vas a tu casa. Puta, qué bueno, ya me fui, qué asqueroso. Y tengo muchos papeles para que parezca que tengo mucho trabajo. Y tengo la computadora abierta para que crean que estoy trabajando todo el tiempo. Pero ¿qué pasa cuando volteas las cosas? Y no estamos hechos para trabajar así. Y un poco todo lo que hace Cal Newport en sus libros y trata de expandir es que deberíamos de trabajar más con sprints. Lo que él dice es, ten áreas de sprint en donde trabajas 1 hora, hora y media, y luego tienes 2 o 3 horas, para pensar, para hacer llamadas que no son extremadamente difíciles. Y esto es un cambio de paradigma de cómo trabajamos. Típicamente nosotros ahorita, las industrias y las empresas nos llevan a que estemos sentados 8 horas, 10 horas enfrente de una computadora tratando de ser productivos. Es imposible. El cerebro no está hecho para eso. Y cuando cambias un poco el paradigma y cuando dices 1 hora y media, 2 horas voy a resolver y después voy a caminar, entonces yo lo que trato de hacer es me llevo post-its junto con una pluma, salgo a caminar, pongo un podcast o hago las llamadas donde sé que no es algo que tengo que estar viendo en mi computadora muy técnico y voy anotando lo que tengo yo que hacer. Entonces, revisar tal archivo, hacer tal llamada, hacer tal cosa. Y entonces ya que tengo yo la lista de las 10 o 15 cosas, regreso a mi computadora, hago las 10 o 15 cosas, cero, no me pueden interrumpir, no me pueden decir nada. Y acabas esas 10 o 15 cosas y otra vez tienes un área donde puedes descansar y donde puedes caminar. Termino caminando, yo tenía una meta de caminar 15,000 pasos o 17,000 y termino haciendo 30 o 40,000 pasos al día porque estoy caminando todo el tiempo y me compré un chaleco de pesas también para caminar, para aprovechar más el tiempo. Entonces parece que voy armado ahí cerca de la oficina en donde estamos. Por lo menos no se te acercan. No se te acercan. De hecho te dan el paso cuando te ven que vas con tu chaleco de pesas, pero lo aprovechas para hacer ejercicio porque caminar con chaleco de pesas es fenomenal. Para pensar, para escuchar podcast y para estar haciendo otra cosa. Y el tiempo que terminas haciendo, yo creo que si hago aprieto esta hora y media que trabajo, o estas 6 horas que trabajo, en tiempo productivo son más de 15, 16 horas que hubiera yo estado trabajando constante porque te distraes. Y entonces empiezas a abrir otros archivos, a contestar un mail, a ver cualquier red social, a cualquier cosa así. Entonces trabajar pequeños periodos de tiempo y caminando lo que se pueda. Combe, me encantaría seguir hablando de muchísimas cosas, tanto prácticas como a nivel también de mentalidad y filosofía. ¿Hay algún hábito que hayas desarrollado recientemente y que haya tenido un impacto importante en tu vida? Sí, yo creo que tiene que ver con la alimentación. He dado todos los bandazos y no soy nutriólogo, entonces nadie vaya a seguir lo que yo hago. No soy médico, no soy nutriólogo, no soy entrenador, no soy nada, ¿no? Todo lo que hago es experimentar con mi cuerpo, entonces nadie vaya a seguir ninguno de mis consejos, pero sí traten de experimentar con el suyo. Y yo me empecé a dar cuenta, yo he sido de todo en alimentación, ¿no? Fui vegano, frutano, vegetariano, ovovegetariano, he sido de todo, paleo, keto, todo. Y tuve un último periodo durante el año pasado que fui keto, pero por muy largo periodo de tiempo. Y hacía yo ayuno intermitente donde comía una vez al día y keto. Y me destrocé la microbiota. O sea, hasta que tuve y la microbiota son básicamente las bacterias y los animales que viven en nuestro intestino, ¿no? Sí. Y ellos necesitan carbohidratos, necesitan fibra para poder vivir. Y al final me destrocé la microbiota. Fui con un doctor y le dije, oye, estoy preocupado, no sé si tengo algo. La flora intestinal Y estaba completamente destrozada. Entonces cambié 2 cosas. Yo comía una vez al día keto. ¿Qué quiere decir? Que durante 2 horas me comía todo lo que podía. Millones de errores, por lo menos desde el punto de vista de nutrición. Primero, sí necesitamos carbohidratos. Entonces yo entendí que sí necesitamos algo de carbohidratos. Segundo, la fibra ayuda muchísimo en lo que tiene que ver con digestión. Entonces, tercero, ni siquiera hace sentido lo que yo estaba haciendo, porque la capacidad de proteína que tú puedes absorber, que tu cuerpo puede absorber, en lo que yo he visto y los estudios que yo he visto, yo debería poder absorber entre 30 y 40 gramos de proteína por hora de alimentación. Y el cuerpo nada más puede retener 2 horas. Entonces traigo 80 gramos de proteína máximo que yo puedo absorber en cada sentada, menos de que coma fibra, que retrasa un poco el proceso de absorción de proteína. Y yo comía nada más en estas 2 horas. Entonces no le da el tiempo al cuerpo de absorber todos los nutrientes. Y al final yo estaba mal de la microbiota, mal de alimentación, mal de todo. Entonces, ¿cuál es lo que cambié? Como un poco de todo, pero sobre todo me metí muchísima fibra. Y cambié ahora como. Dado que no me da tiempo porque absorbo entre 30 o 40 gramos de proteína y estoy tratando de tener 200 gramos de proteína en un día, ahora como durante 7 horas constante.
Estoy comiendo todo el tiempo durante estas 7 horas, pero estoy comiendo con fibra y estoy comiendo con proteína principalmente, lo cual me permite que tenga mucho mejor absorción de nutrientes. No soy doctor, pero es lo que me ha funcionado a mí y he cambiado este año. Esto me ha funcionado genial. Y luego también acabo de comer, trato de no comer después de las 3 o 4 y tomar agua después de las 5. Y dormir me ha cambiado sustancialmente. Cuando no cenas o cuando no comes nada tarde, es sustancial el cómo mejora con todos los medidores el cómo duermes. ¿Cuál es hoy tu propósito, Combe? O ese juego infinito del que estamos hablando. Yo creo que sigue el juego infinito, pero lo que más me ha divertido, y va a sonar muy payaso, ¿no? Pero es como conocerme a mí mismo y saber qué es lo que puedo hacer. Y es súper congratulante cuando dices, oye, no entiendo cómo se hizo, puedo poner cualquier ejemplo tonto, pero cómo se programa y aprendes, cómo se hace esta ecuación. Y de repente te vas a first principles, los primeros principios, y dices, puta, ya entendí. Millones de cosas que antes no entendías. Entonces, cuando te empiezas a dar cuenta que las empiezas a entender, te empiezas a sorprender. Libros que no entendías, cuando te detienes y cuando lo lees un poco más lento, a veces empiezas a entenderlo. Entonces, este proceso de descubrimiento personal, de poder conocer un poco más y de realmente conocer de la base para arriba y no simplemente, por ejemplo, antes yo decía, tengo que leer 50 libros al año. Ahorita me vale cuántos leo. Y si leo 20, padrísimo. Si leo 100, padrísimo. Desecho la mitad de los libros, a la mitad digo, no me gustó, lo dejo y me vale, ¿no? Y cuando lo estás tomando más por el crecimiento más que por el demostrar, entonces yo te diría, gran parte del propósito es seguirme conociendo, seguir viendo cómo puedo tener mucho mayor impacto y haciendo más cosas. Pero lo que me encantaría sería demostrarle, me encantan las historias de los underdogs. Y ahí yo creo que tengo un trauma, ¿no? De algo, pero bueno, todos tenemos, pero yo creo que tengo uno grave. Pero me encantan las historias de los underdogs. Cuando ves al equipo que a todos nos gusta, ¿no? Por eso las películas son cuando ves el equipo de bobsled de Jamaica, cuando ves al equipo de no sé qué, que eran los no favoritos y se terminan ganando. Me encantan esas historias. Y eso es lo que quiero con DD360. Quiero que la historia del underdog terminemos ganando. Y vamos a terminar ganando. Nos vamos a volver una de las instituciones financieras más grandes de México. Probablemente después vamos a crecer fuera de México. Y tenemos que cambiar millones de vidas. Y creo que estamos todos cansados con lo que han sido abusos por parte de gran parte de los bancos, donde las letras chiquitas te tratan de meter gol, donde te cobran tasas de tarjetas de crédito del 100%, donde son abusos que han habido durante tantos años, que enseñarle a la gente que puedes hacer finanzas inclusivas no toque abusar de ti como consumidor para que yo gane dinero. Al revés, el consumidor se vuelve mucho más fiel de la persona que no abusó de él, sino del que confió en él. Y demostrar esto, que podemos tener una empresa con propósito y una empresa en donde aparte estemos ganando dinero, me parece que es súper interesante y súper retador. Pero estoy 100% seguro que como es un juego infinito, de hecho cuando los inversionistas me preguntan, oye, pero ¿cómo sabes que vas a lograr tu plan? A ver, estoy 100% seguro que voy a lograr mi plan. No sé cuándo. Si yo te digo que voy a vender 100 pesos, yo estoy 100% seguro, y vendo ahorita 10, yo estoy 100% seguro que voy a vender 100 pesos. No sé cuándo, a lo mejor es en el 2100, pero si es un juego infinito, yo sé que voy a llegar. Y mi trabajo, como sigo, es traer eso y acordar como un acordeón lo más que pueda en el tiempo para traerlo a valor presente. Y eso es lo que estamos trabajando, pero estamos seguros que vamos a ser una de las principales instituciones financieras y vamos a afectar y vamos a, de manera positiva, millones de vidas. Por ahorro, para crear patrimonio, comprar bienes inmuebles que hagan sentido, no con engaños, y para financiar a los mejores desarrolladores y para que todos puedan tener un hogar y puedan tener patrimonio. Oye, Combe, ya para terminar, ¿qué es para ti la aventura? Creo que nunca me lo había preguntado y es buena pregunta, pero creo que la aventura es algo cuando rompes con este molde de lo que estás acostumbrado. Y regresando un poco a lo que estábamos haciendo, cuando no tienes una casilla, porque y regresando, perdón, pero el cerebro tenemos estos cajones en donde las experiencias similares las aventamos en el mismo cajón de experiencias. Cuando de repente encuentras una nueva experiencia y dices, ay, güey, esto no había ningún cajón para poderlo entrar. Cuando probé una comida diferente, cuando hice una carrera diferente, cuando conocí un lugar con un lago, con una vista diferente, cuando dormí a la intemperie a menos 5 grados centígrados y pude ver cómo puedo controlar mi mente para que no le dé frío y para que no esté yo temblando. Cuando veo que puedo correr 175 de un jalón sin que me pase nada. Cuando millones de cosas. Cuando rompes con lo que estás acostumbrado a hacer y no contabas con un cajón para esto, me parece que es suficiente aventura. No todo tiene que ser de expedición ni de challenge físico. También hay muchísimas aventuras que son, oye, ¿qué pasa si emprendemos y qué pasa si hacemos esto así? No hace ningún sentido. Ya lo intentaron tanto. Hazlo.
Oye, ¿qué pasa si sacamos nuestra propia marca de ropa? Hazla, ¿qué más da? O sea, el tomar riesgos constantes, divertirte y voltear a ver el camino me parece que es la aventura y es lo más interesante, pero siempre pensando que es un juego infinito, entonces hay que tener millones de aventuras en todo el tiempo. Come, me encantaría seguir platicando contigo, pero quiero ser respetuoso también con tu tiempo y con un compromiso que tienes. Creo que eres un gran ejemplo de cómo construir una vida épica. Eres alguien pues muy interesante a nivel multifacético. Muchas gracias por la inspiración y muchas gracias por tu tiempo. ¿Algo más que quieras agregar? Sí, el último mensaje, y muchas veces en redes me escriben y me dicen, bueno, sí, pero es que tú porque eres bueno corriendo, tú porque eres bueno con no sé qué, tú porque... Nada más, o sea, el mensaje que quiero dejar es, yo soy alguien promedio en todo. No soy bueno corriendo, no soy bueno en retención, no tengo buena memoria, no tengo nada sobresaliente. Lo único, matemática soy bueno, pero no tengo nada sobresaliente en nada. Nada. Soy un promedio en todo. Lo que sí les gano a casi todos es que soy extremadamente obstinado y extremadamente dedicado en lo que quiero hacer. Y por eso termino sobresaliendo. Intenso. Pero todos pueden. Es lo que es increíble. O sea, me preguntabas del maratón de sables. Todos lo pueden. De los que nos están escuchando aquí, a menos que tengas algo físico o algo que te lo impida, el 95% de la gente puede entrenando 6 meses. Ni siquiera entrenando mucho. ¿Cuánta gente tiene la voluntad de hacerlo? No muchos. Y entonces, cuando te digo la receta que he tenido para cualquier cosa, ¿no? Para cómo empezamos Martín y yo el negocio, para cómo le hago para ahorrar, para cómo le hago para cualquier cosa, son reglas facilísimas. O sea, cualquiera lo podría hacer. Pero cumplir las reglas prácticamente nadie puede. ¿Cuánta gente se quiere levantar mañana a las 5:30 para correr 15 kilómetros? Ay, güey. Oye, ¿quieres entrenar? Sí, nada más tienes que hacer tal. ¿Quieres estar bien? Nada más tienes que hacer dieta, no puedes comer tal. Y ahí es donde se rompe un poco. Lo único que yo transmitiría es, soy un güey promedio. Todo lo que están viendo es de alguien promedio. No tengo una mente diferente, no tengo retención diferente, no tengo nada diferente. Soy idéntico que todos. Soy un güey promedio, pero muy dedicado, y eso simplemente es una enseñanza de que cualquiera puede llegar a lo que nosotros hemos hecho, lo que yo he hecho, lo que ojalá voy a hacer en el futuro. Donde he visto que compartes un poco más de contenidos en Twitter, por ahí vamos a poner también, si te parece bien, tu perfil en las notas para los que le quieran seguir la pista a ti, a tus proyectos, a Monopolio, a DD360. Combe, muchísimas gracias por esta charla. Espectacular. Mil gracias de nuevo por la invitación y gracias a todos los que llegaron hasta aquí por habernos dedicado más de 1 hora de su tiempo. Espero que hayas disfrutado de este episodio. Soy Pavo Gómez Orea y si te gustó este capítulo, compártelo con tus amigos y califícanos con 5 estrellas en donde sea que lo estés escuchando. No olvides suscribirte en Spotify y en YouTube para que no te pierdas los siguientes capítulos. Te veo en la próxima entrevista épica.